y nos vamos a hablar de un tema que a veces parece un poco lejano, pero que es absolutamente delicado y urgente para las finanzas del país. Les hablo de la pésima cifra de recaudo tributario, de recaudo de impuestos que se ha revelado en las últimas horas y que tiene unas consecuencias muy graves para el país. Por esa razón, saludamos a uno de los mayores expertos en materia económica en Colombia. Les hablo de Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Doctor Mejía, buenos días y gracias por acompañarnos en Sigue la W. Hola Lucas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Saludo muy especial para todas las personas conectadas. Doctor Mejía, para que nos aterricemos un poquito ese tema que parece abstracto, ¿qué significa para el país? ¿Qué consecuencias tiene para Colombia que las cifras de recaudo tributario sean así de malas? Pues mire, tal vez primero, Lucas, hablar de las cifras. Estamos hablando de una caída del 10% en términos nominales del recaudo observado en los 4 primeros meses del año, corte al 30 de abril, frente al mismo periodo del año anterior. Yo ayer puse un tuit en mi red social justamente comparando esta cifra frente a lo que ha sido lo observado en lo corrido de este siglo XXI, y es la caída más grande en términos nominales. De hecho, Colombia había tenido solamente un año antes con caídas con corte al mes de abril, que fue en el 2010, pero apenas el 1,3%. En este caso estamos hablando del 10,3%. Esto porque tiene implicaciones importantes. La fuente primordial de financiamiento del presupuesto general de la nación, esos más de 500 billones que están programados como gasto para este año, son justamente los impuestos. Otra parte, por supuesto, se financia con la deuda pública, porque los impuestos y el recaudo del gobierno no compensa la totalidad del gasto, y por eso vamos a tener naturalmente un déficit fiscal como país. Sin embargo, lo que muestran estas cifras es que las metas que se había trazado la DIAN en términos de recaudo para este año no se van a cumplir. Y entonces, la decisión de fondo que seguramente ya debe estar estudiando el Ministerio de Hacienda es que se va a tener que anunciar un recorte del gasto del gobierno nacional. Nosotros desde el año pasado habíamos anticipado que el gasto se iba a tener que recortar en cerca de 14 billones de pesos. De ahí esos 14 billones, cuando usted los desagrega, se incluyen los 10 billones de litigios, esos famosos litigios que había hablado la DIAN que eventualmente podrían ingresar. Ya la DIAN incluso reconoció que no van a ingresar. Y con estas cifras de recaudo que estamos viendo, es probable que el recorte tenga que ser un poquito más alto. Nuestras cifras de servilleta, hasta ahora las estamos haciendo, es que el recorte tendrá que ser de alrededor de los 20 billones de pesos para lograr el cumplimiento de la meta fiscal. Así que esto tiene implicaciones importantes y seguramente el ministerio tendrá, ratifico, que anunciar en los próximos días un recorte al gasto del gobierno nacional. Por favor, esa cifra, Andrea. 20 billones de pesos en cifras de servilleta, como las llama el doctor Mejía, de recorte en el presupuesto. Claro, director de Fedesarrollo, pero esto me lleva a preguntarle entonces si esto es responsabilidad de alguien en particular. Pues Luis Carlos Reyes estaba al frente de la DIAN, que se encarga de todo este recaudo tributario, y ahora pasa a ser ministro de Comercio. ¿Él puntualmente no cumplió la meta? ¿O dónde está la falla y quién responde? Pues a ver, la meta no se cumplió y ese es el dato al menos para los primeros 4 meses del año. Ahora yo le diría que no es solamente la gestión propia de la DIAN. Hay elementos relacionados con la gestión de la DIAN. En particular, vuelvo a ratificar el tema de los 10 billones de litigios que ya la DIAN reconoce que no van a ingresar este año, pues naturalmente corresponden a la gestión de la propia entidad en términos de avanzar en un proyecto de ley que se requería para eventualmente conseguir esos recursos. Ese proyecto de ley no avanzó y por ende no van a ingresar los recursos. Ahora bien, la única explicación naturalmente no tiene que ver con la gestión de la DIAN. Aquí hay factores adicionales que están jugando en contra del recaudo tributario. El primero de ellos, el crecimiento económico. Naturalmente, el desplome del crecimiento económico del año anterior, la economía, recordemos, creció apenas un 0,6%, implica una menor dinámica de ventas, de consumo de los hogares, y eso, por supuesto, disminuye el recaudo tributario. Y también le diría que hay un elemento que es más difícil de distinguir, pero que indudablemente está detrás de esta caída del recaudo, que son los efectos de las últimas 2 reformas tributarias, la del 2021 y la del 2022. Estas reformas, nosotros lo dijimos en su momento, iban a aumentar sustancialmente el costo de la inversión, el costo de uso del capital, se conoce técnicamente en economía, y iba a tener un impacto importante en materia de inversión. Eso se dio el año pasado.
la caída de la actividad económica especialmente tuvo que ver con una contracción de la inversión que superó el 9% el año anterior. Si las empresas no invierten, pues naturalmente esto implica un menor ritmo de crecimiento, menores utilidades y por ende un menor pago de impuestos, que es lo que estamos viendo actualmente. Así que hay varios factores complementarios que explican las cifras que estamos viendo con corte al mes de abril. Director, teniendo en cuenta esa cifra que usted nos dice de 20 billones de pesos de recorte, expliquemos entonces para el ciudadano de a pie cómo se vería afectado. Menos inversión para temas de salud, de educación. Cuéntenos un poco cómo eso se ve reflejado en los colombianos. Pues miren, este tipo de situaciones, y realmente también hay que decirlo, no es la única ocasión en la que el gobierno tendrá que acudir a un recorte. Eso se hizo también, por ejemplo, en años anteriores, después de la crisis del petróleo, en donde se dio una caída del crecimiento económico, una caída entonces del recaudo y por ende un ajuste del gasto. Lo que se hace usualmente es, por supuesto, no se puede recortar cosas que están determinadas por ley. Caso de las transferencias a las entidades territoriales, el componente del Sistema General de Participación, que está especialmente enfocado en el gasto en educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Esas son cosas que por ley no se pueden, por supuesto, recortar. Cosas también que son difíciles de recortar, el pago salarial de los empleados públicos, que naturalmente es muy difícil, incluso por sentencias y jurisprudencia de la propia Corte Constitucional, pues no se pueden reducir. Entonces, ¿qué queda? El resto, cosas que son un poquito más flexibles, como por ejemplo, eventualmente la inversión. Ahí es típicamente la variable de ajuste cuando hay necesidad de recortar infortunadamente. Digo infortunadamente porque la inversión naturalmente es una fuente de crecimiento económico. Y la inversión, estamos hablando de inversión en infraestructura que seguramente tendrá que eventualmente reducirse en el margen. También eventualmente algunas transferencias sociales que podrían verse afectadas. Y por supuesto, programas generales del gobierno nacional. Usualmente lo que se hace no es recortar un solo programa, porque naturalmente buscar 20 billones en un solo programa pues sería un impacto muy grande. Lo que se hace es tratar de hacer un recorte proporcional en las cosas que se pueden recortar. Ratifico, hay cosas que por ley, infortunadamente, pues no tienen ningún tipo de ajuste a la baja y ahí hay una imposibilidad de hacer recortes. Bueno, pues es Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Sigue la W. Bueno, ustedes, Lucas, por la invitación. Un saludo muy especial para todos y un feliz día. Ya son las 12 del mediodía, 56 minutos y rápidamente, don Mauricio, tenemos una noticia importante que tiene que ver con la carrera a la Defensoría del Pueblo. Sí, señor, y se trata de las dos candidatas que postulan las plataformas de derechos humanos a la presidencia de la República para que las tengan en cuenta. Por un lado está Iris Marín Ortiz, ella es abogada y pues actualmente ejerce como magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Y la segunda candidata es Yomari Ortegón, ella actualmente es la directora del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Todas esas plataformas de derechos humanos le ponen a disposición de la presidencia de la República estos dos nombres para que los tengan en cuenta en la terna para la Defensoría del Pueblo. Bueno, importante además porque esto coincide con la carta que nos envió Andrea, la doctora Laura Sarabia, y al término de esa carta ella da unas pinceladas y dice, estuvimos discutiendo con las plataformas de derechos humanos y qué bueno sería que la terna estuviera conformada por mujeres. Mujeres, aunque ¿qué pasaría con Daniel Prado, exabogado de Gustavo Petro, que Vamos está a en ver, campaña? ese que es el que más ha sonado. Pues ya lo veremos, eso está en manos del presidente de la República.